Saludos amigos, bienvenidos una semana más. Esto es 49 o más, el programa de Canal Diocesano, en el que cada semana les recomendamos un libro que nos parece que merece la pena por su historia, por el autor en este caso. En fin, que les invitamos a meterse en toda una aventura, que será seguramente si siguen este programa y se animan a leer este libro que hoy les traemos. Antes les presento a la persona que nos ayuda a hacer esta labor cada semana, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias una vez más para recomendar, yo creo que un libro muy interesante y de actualidad, ya veremos por qué. Bueno, yo lo de interesante lo tengo claro, lo de actualidad luego nos lo explicas, pero sí me parece una auténtica historia de película. Creo que la explicación de por qué no se ha hecho una película con este libro es porque no se conoce la historia en gran parte, ¿no? Dios, el diablo y la aventura es el libro que hoy les presentamos y que lo tenemos aquí, como siempre, un libro de Javier Reverte. Antonio. Sí, escritor español, madrileño, 1944, es muy conocido, una dilatada carrera como escritor, tanto en novela, sobre todo en literatura de viajes, y también incluso con 2 poemarios. Estuvo durante 30 años como periodista en los diversos medios, y luego ya pues se dedicó a escribir, y de eso él vive y se mueve. Libros de literatura pues conocidos, simplemente El sueño de África, también Trilogía de Centroamérica, y a mí fue el que me enganchó el río de la desolación, hablando del Amazonas, hablando también La aventura de viajar, y luego los últimos, pues Un otoño romano, Un verano chino y New York ha sido el último. Curioso porque coincidimos, una pequeña anécdota, un par de veces con él en algunas conferencias, y cuando estuvimos tanto él como yo en el Amazonas, pues en el mismo lugar y con las mismas personas que nos hacían de guía. Él se acordaba todavía de aquella persona. Hemos hablado ya un par de veces sobre el Amazonas, y es un hombre pues que le gusta escribir la literatura de viaje estando en situ, que él dice que bueno, él ha tenido esa suerte de poder realizarlo. Hay otros que hoy en día con internet, con el ordenador, pues pueden desarrollar esa labor desde su casa. Te documentas un poco y... Pero él no, él va in situ, y eso fue lo que le llevó a conocer a Pedro Páez, la figura de que vamos a hablar hoy. Bueno, detrás está también, como tú has mencionado, su pasión por África, ¿no? ¿Vale? Porque detrás de la historia de Pedro Páez, ahora lo vamos a ver, está África y Etiopía en concreto, y el propio Javier Reverte él mismo dice que él es un apasionado de África, ¿no? Sus primeros libros de literatura evidentemente van por el tema de África, luego ya Centroamérica, América, Asia últimamente, Norteamérica también, el Yukón, tiene un libro muy interesante, también sobre Canadá. La verdad es que uno da la vuelta al mundo sentado en su casa a través de Javier Reverte. Bueno, vamos ya al libro y a presentar, por tanto, porque hablar de este libro es presentar también de paso una figura de un hombre grandísimo, impresionante. No sé si te parece que hagamos un pequeño comentario ahora o lo quieres luego más adelante, pero la figura de Pedro Páez como jesuita, que es el protagonista de esta historia, ¿cómo es posible que un hombre con una historia como la que vamos a intentar, bueno, no destripar mucho, pero sí avanzar y contar, sea tan desconocido? Sí, en ese viaje que empieza a preparar, este dato es muy importante, en el año 2000, él empieza a preparar un viaje hacia Etiopía, buscando las fuentes del río Nilo, y empieza a documentarse, y se da cuenta de que el primer europeo que ha llegado a las fuentes del río Nilo azul, luego lo vamos a ver, el Nilo blanco y el Nilo azul, pues es un jesuita español, del cual había escrito la historia de Etiopía, va a ir apareciendo a lo largo del programa, y solamente había una edición editada en portugués, en Oporto, en el año 1945. Yo creo que fue un poco Javier Reverte el que, bueno, un poco, ¿no?, el que ha destapado esta figura de Pedro Páez caída en el olvido, luego veremos por qué. Y a raíz de eso, ya hace un par de años, se ha editado ya en España, 2 editoriales, una, la primera parte de la historia de Etiopía, y otra el volumen completo, que para que os hagáis una idea son casi 1.300 páginas de la historia de Etiopía, de Pedro Páez, pero que ha estado en el olvido pues 4 siglos prácticamente, y aquí en España desconocido. Impresionante. Bueno, vamos a meternos ya en harina con el mundo de Pedro Páez, que llama Javier en su libro, empezando por contar un poquito algo de la historia de Pedro Páez, que está vinculado, tú me has dicho antes, yo no había caído en la cuenta, con un pueblo desconocido seguramente para mucha gente de la que nos ve, que tú me decías antes que en su momento fue, como tantos y tantos sitios, diócesis de Toledo. Sí, hasta el año 1833, el pueblo donde nació Pedro Páez, Olmeda
de la cebolla, de las cebollas, Olmeda de las Cebollas. que luego se trasladaría el nombre para Olmeda de las Fuentes, a 20 kilómetros de Alcalá de Henares. Hoy tiene solamente 183 habitantes nada más. Pues perteneció, digo, al arzobispado de Toledo, y ahí fue donde nació nuestro personaje, en la época del rey Felipe II. Una época bastante interesante. Cuando Felipe II subió al trono, nuestro personaje, Pedro Páez, tenía simplemente 8 añitos nada más, y España era la primera potencia a nivel político, a nivel mundial de aquella época. Y eran unos tiempos de cambio. Hemos hablado alguna vez aquí pues, del humanismo, hemos hablado de la reforma, la contrarreforma, hemos hablado de Alcalá, que estaba después de haber fundado Cisneros la universidad, y también donde los reyes pues, ayudaban en cierta medida a los papas, pero cada uno guardando las distancias. Eso también muy interesante, este capítulo donde Javier Reverte da pues, un pequeño resumen de la España de aquella época, donde se están renovando viejas estructuras del medievo con el Renacimiento. Es un tiempo de cambios, definitivamente, y en esos cambios aparece, yo creo, una figura muy importante para la Iglesia a nivel mundial, que es la figura de San Ignacio de Loyola. Fundador de la Compañía de Jesús. Importantísimo, por supuesto. Sí. Había nacido en el año 1491 y él era un soldado convaleciente pues, de una de las batallas, quedó herido en la pierna, se dedicó a leer libros de caballería, famosos en aquella época. Una vez que se agotaron esos libros, vidas de santo. De ahí su conversión. De Alcalá pasa a París a estudiar, Roma, Tierra Santa, Roma, los ejercicios espirituales en Montserrat, y él decide en el año 1534, con unos compañeros en París, Montmartre, pues, realizar esos 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. El Papa Paulo III, en el año 1540, va a aprobar a los jesuitas. Pedro Páez va a ser de la orden de los jesuitas, y pues una orden que en aquella época era muy convulsa. El Papa Clemente XIV los eliminó y tuvieron que pasar unos años, casi 50 años, sin haber Compañía de Jesús. Fueron expulsados de España 3 veces, y en ese seno, donde es una orden que se va a dedicar mucho al tema de la evangelización, de las misiones, a la cultura, y al ser capaz de asumir los cambios que se estaban dando en aquella época. Es ahí, en el seno de esa orden, donde Pedro Páez va a encontrar pues, su vocación religiosa y donde va a desarrollar su labor misionera. Una vocación que, bueno, pues como quizá en tantos otros casos, a Pedro Páez le viene desde pequeñito, esa inquietud, ¿no?, por la misión ya. Sí, él desde pequeño estudia con los jesuitas en Coimbra, en Portugal, 2 años, y luego también muy cerquita de aquí de Toledo, en Belmonte. Ahí tenían ellos el noviciado. Durante 6 años se va a formar humanísticamente, teológicamente, una base bastante sólida. Y él pues decide irse a las misiones. En aquella época pues todo tenía que pasar por Lisboa. Entonces él, cuando decide, no se había ordenado todavía ni siquiera sacerdote, y escribe al general de la orden, donde él decide ofrecerse a las misiones. A las misiones en aquel mundo, ya digo que estaba floreciendo la ruta de las especias, muy importante. Entonces, sí, creo que tenemos por ahí, creo que podemos ver ahora seguramente el mapa de esa famosa ruta de las especias. Este es el de luego veremos el otro, sí. Esto es el mapa de la ruta de las especias, tan importante en esa época. Pero yo te iba a hacer referencia al sueño de las misiones de Pedro Páez, que es un sueño concreto, porque él ya piensa en Goa. Sí, en Goa, que hemos visto por ahí, creo que tenemos por ahí que podemos ver imágenes, ¿no?, en Goa. Y luego, lo vamos a ver ahora después, por lo que son los avatares de la historia, con Felipe III, cómo de Goa va a terminar en África. Interesante cómo en una de las páginas primeras del libro nos hace una primera aproximación el autor hacia la figura de Pedro Páez. Dice: Pedro Páez atesoró todas las virtudes de la orden: espiritualidad, valor, disciplina, amor al viaje y a la aventura, curiosidad científica, enormes dotes intelectuales y pedagógicos, y férrea determinación por cumplir las tareas que se había impuesto. Y añadió otras virtudes personales que muchos de sus compañeros jesuitas no poseían: flexibilidad extrema, capacidad de convicción, un sentido agudo de la diplomacia, curiosidad por cuanto veía a su alrededor,
enorme facilidad para lenguas, fino sentido del humor, don de gentes y una simpatía arrolladora. Ignacio de Loyola no hubiera pintado un retrato del misionero ideal mejor que el de Pedro Páez. Con lo que vemos... Por eso te decía esto del comienzo, ¿no? Que es increíble que un hombre con ese perfil sea pues tan desconocido, ¿no? Efectivamente. Lo que hemos descrito un poquito, lo que pretendía San Ignacio en su orden, se acopla perfectamente a la mentalidad, a los valores, al ideal que tenía el propio Pedro Páez. Él pide, en el abril del año 1588, cuando apenas tenía 24 añitos nada más, marcharse a las misiones y va a Goa. Goa era interesante esa ciudad, es una ciudad cosmopolita, donde, apunta el autor, corazones aventureros se daban allí, donde ya tenía una catedral, tenía varias iglesias, varias capillas, y Felipe II va a ser el rey, en primer lugar, que va a pedir misioneros para Etiopía. ¿Para qué? Un poquito como avanzadilla de los intereses estratégicos. El Islam estaba apretando desde abajo, desde el sur de África, hacia el norte, y serviría un poquito para frenar, no solamente a nivel bélico, sino también a nivel espiritual, el avance del Islam hacia el centro norte de África. Y por eso fue lo que le llevó, una vez estando en Goa, a dar el salto hacia Etiopía. Y ahí vamos ya al primer viaje, propiamente, si te parece, el primer viaje de Pedro Páez, que en el libro, bueno, se refleja, lógicamente, no es un viaje lleno de complejidades, y por eso él en el libro habla de el cautivo, ¿no? Sí. El cautivo Pedro Páez. El 2 de febrero del 1589, en el puerto de Goa, disfrazado de comerciante armenio, se embarca junto con Antonio Montserrat, otro jesuita, en ese viaje hacia Etiopía. Es un viaje lleno completamente de aventura. Decía antes, parece una película, pero esta película, pero una de piratas, donde él pone de manifiesto el valor de Pedro Páez, y sobre todo que fue capaz de llevarlo a cabo por su convicción religiosa. Hubo un cambio de planes, fueron delatados, iban disfrazados, fueron delatados, apresados y hechos esclavos del sultán árabe de Sahel, que era un pequeño reino de la península de Arabia. El propio Pedro Páez... Hay que ponerse, Antonio, perdón, lo digo porque no sé si tienes el dato, a lo mejor te pongo en un aprieto, pero sí que es bueno hacernos una idea de lo que pudo suponer este primer viaje en el tiempo. Sí, lo vamos a ver ahora. Es que nos estamos imaginando... Sí, el cautiverio va a durar 7 años, 7 años de cautiverio, y él cruza todo el desierto, toda Arabia, en una espantosa caminata, lo define así el autor, con esa espantosa caminata, donde dice, marchaba maniatado, casi siempre a pie y comiendo tan solo harina de trigo. Hasta el año 1834, ningún europeo había llegado a esa región que se llama del Amadram, en Arabia, que sigue siendo el mayor desierto de arena, que tiene una superficie de 650.000 kilómetros cuadrados. Recuerdo que España tiene 500.000, mayor que España, todo de arena. Pues Pedro Páez lo cruzó, el primer europeo, siendo esclavo. Es verdaderamente increíble. Con temperaturas al día de 60 grados, y llegaban incluso la arena, a guardar la temperatura, desprendía un calor de 80 grados. Por la noche tenían que dormir rodeados, lo narra, de excrementos de camello, para ahuyentar a los leones y a las hienas que había. Continúan el viaje, un viaje, ya digo, vuelven a ser encarcelados, y viendo que tenía tiempo para estar preso, dice, procuré aprender la lengua árabe y leer y escribir en ella, lo cual nos aprovecharía para tiempo después. Incluso siendo encarcelado, su fama se extiende, y el pachá turco, el emperador turco de entonces, le llama, entabla relación con él, pero al final le termina vendiendo como esclavo. ¿Qué sucede? Que el rey Felipe II se entera de que ha sido apresado, Páez y Montserrat, y escribe a los virreyes de la India para que paguen un rescate por su liberación. Una vez que es liberado, vuelve a Goa, convaleciente, donde está 8 meses allí. Y narra un poquito, escribe, porque una de las cosas que nos hemos dicho antes, que San Ignacio pedía a todos sus misioneros que escribieran minuciosamente, de una manera regular, cartas a su superior, contando de manera detallada, minuciosa, la situación del país donde habían estado. Y eso va a dar fruto a que, gracias a los jesuitas, vamos a conocer las latitudes de todo el mundo. Por eso la primera historia de Etiopía viene a raíz de esto. Y el propio Páez, una vez que ya es liberado, después de esos 7 años de cautiverio, dando vueltas por todo el desierto, esclavo, incluso fueron remeros durante 3 meses en una galera
que sobrevivieron de manera milagrosa, escribe a su general y le dice: los duros años de cautiverio habían templado su carácter, dormido el fuego de su impaciencia, pero renovado su energía y su voluntad. A su pasión se añadía ahora la virtud de la prudencia. Sabía mucho más sobre la vida que la mayoría de los hombres de su edad. Dominaba el persa y el árabe y tenía amplias nociones de hebreo y de chino. Quizá por eso, por su mucha sabiduría, era un hombre humilde y llano, que salvo a su Dios, a casi nada daba importancia, y menos todavía a sí mismo. Y así, después de 14 años de su primer intento de ir a Etiopía, va a llegar allí el 15 de mayo del año 1603, a una misión establecida en Fremona. Me regocijé tanto que todos los padecimientos de mi pasado me parecieron en nada. Y ahí aparece ya Pedro Páez, 14 años después de la primera salida, con 39 años en Etiopía, en Fremona. Bueno, vamos a avanzar, Antonio, vamos mal de tiempo, ¿eh? Vamos mal de tiempo y tenemos mucho que contar porque tenemos que meternos en el segundo viaje, por ejemplo, ya propiamente de Pedro Páez. Él va a tener se va a plantear una gran tarea. La iglesia de Etiopía era una iglesia copta, monofisita. Claro, hay que ponerse en el contexto también. Tú ya has apuntado el tema de los musulmanes que venían desde el sur, apretando mucho, y los coptos hay que recordar que son una iglesia cristiana, ¿vale? Pero una iglesia que todavía hoy, por ejemplo, sufre persecución y cantidad de dificultades, ¿no? Precisamente del islamismo radical. Del islamismo radical, efectivamente. Y entonces él allí se plantea dos cosas: construir una iglesia en Fremona y aprender la lengua amárica. En un año ya había construido su iglesia y hablaba perfectamente la lengua amárica, con lo cual eso le sirvió para relacionarse con las personas que allí estaban. Pero la iglesia copta, ya digo, monofisita, a la cual pertenecía el emperador de Etiopía, pues le va a limitar mucho. Entonces él, a través de sus dotes como diplomático y de su saber teológico, de esas dos cosas, va a intentar ganárselos. Etiopía es un país lleno de mitos. Según ellos, la dinastía la había fundado supuestamente un romance entre la reina de Saba y Salomón. La reina de Saba va a Jerusalén, está allí con Salomón, una historia muy curiosa, rocambolesca, le da un hijo a Salomón, y ese va a ser el origen de la dinastía de los emperadores etíopes. Incluso ellos, en esos mitos, dicen que la ciudad de Aksum, esto lo escuché yo en una de las conferencias al propio Reverte, conservan allí el Arca de la Alianza, que habían robado al emperador Salomón del templo, y se la llevaron allí, y según ellos, allí está el famoso Arca de la Alianza guardado para ellos. Yo digo, es un país lleno de mitos, El rey Jacob, era el rey que estaba allí cuando llegó en el año 1603 Pedro Páez, se entera de la valía de este misionero, le llama, muere el rey Jacob, pero su sucesor, Za Dengel, también le llama, también muere, porque era un país, como has apuntado tú, con bastante los reyes, los emperadores, eran más guerreros, tenían que dominar a las invasiones externas y también a las diversas tribus que había dentro del propio país. Y va a llegar al trono en el año 1607, en marzo, un nuevo rey, Susinios, que va a ser el rey que a los pocos meses se entera también de que Páez está allí, le llama, va a entablar relación con él, y esa amistad con Susinios es lo que va a dar fruto a la realización de la gran tarea de Pedro Páez. Llevaba allí solamente 4 años en Etiopía, él ya era consciente de que en sus manos estaba la conversión de toda Etiopía, y claro, él lo asume. Es que hay que situarnos en un contexto, además, hablando de un punto de vista, si quieres, no sé si decir eclesial o de misión, dificilísimo, y de la soledad más absoluta, ¿no? En la que tenía Pedro Páez en ese momento, ¿no? Luego fueron llegando después más jesuitas a esas misiones. El padre, no lo he dicho antes, Antonio Montserrat, que le había acompañado en aquel viaje del cautiverio, fallece, porque él tarda, ya digo, 14 años, 7 años después del cautiverio, va a permanecer en Goa y en diversos lugares, se va a ordenar sacerdote, va a dar clases en seminarios, en facultades allí, hasta que vuelve otra vez. Entonces, él cuando va acompañado de otro jesuita y luego van llegando después. La misión la van a establecer, tenía la misión en Fremona y también otra misión muy cerca del lago Tana. Ahí vamos porque tenemos que avanzar, Antonio. Puede parecer hasta ahora que hemos visto ya, todo lo que hemos visto es una auténtica aventura, pero es que resulta que ahora falta la gran aventura de Pedro Páez, como si no hubiéramos visto nada, ¿no?
Susinios, hemos dicho que llega como emperador y entabla amistad con Pedro Páez. Y en una de esas batallas, incursiones bélicas que hace Susinios, le invita a Pedro Páez porque era no solamente su amigo, Susinios sabía latín, era un emperador bastante culto, abrazó la religión católica, se bautizó e incluso recibió la comunión de mano de Pedro Páez. Y Pedro Páez se llegó a convertir no solamente en su consejero espiritual, sino también en su asesor en todos los niveles. Y en una de las incursiones que hace Susinios le invita para que le acompañe en el combate. Y en esa campaña militar a la provincia de Gohan, Pedro Páez es cuando se encuentra con el río Nilo. Dice, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, a unos 100 kilómetros al sur del lago Tana, Páez visitó 2 estanques y ladera abajo un manantial que brotaba de la montaña, el Nilo Azul. Y esto fue el día 21 de abril del año 1618. Es decir, que estamos ahora en el 4º centenario efectivamente, del descubrimiento de la llegada del primer europeo a las fuentes del río Azul. Por eso digo que es un libro completamente de actualidad y que lo que hizo Javier Reverte hace 18 años con este libro, 17 que se publicó, pues luego ha tenido su repercusión y seguramente ahora con ese motivo pues habrá algún otro homenaje o evento, no solamente hacia el Nilo, sino esperemos que también a la figura de Pedro Páez. La figura de Pedro Páez como descubridor y por esta gesta, ¿no? Bueno, por estas gestas, diría yo. Por esta gesta. Sí, el río Nilo es uno de los más grandes del mundo, según los estudiosos, de hace unos años, el Amazonas, pero el río Nilo tiene 2 fuentes, la del río Azul, que es esta, que nace en el lago Tana y que recorre 800 kilómetros hasta la ciudad de Jartum. Y allí se junta con el río Blanco. El río Blanco nace en las orillas de Uganda del lago Victoria. Recorre algo más, recorre 3.200 kilómetros hasta Jartum, más lejos. Y luego ya desde ahí, dice el autor, que el río baja unos 2.800 kilómetros hasta el mar Mediterráneo, baja de manera serena y sencilla. Pues Páez va a ser el primer europeo que va a llegar. Luego ha habido otros que se han atribuido ser ellos los primeros, pero él fue el primero. Cuando llega allí, dice, él lo describe de una manera como si no hubiera descubierto nada. En el libro primero, en uno de los capítulos primeros de su historia de Etiopía, le da poco valor. Dice, está la fuente casi al poniente de este reino, en la cabeza de un vallecito que se forma en un campo grande, y el 21 de abril del año 1618, que llegué a verlo, no parecía más que 2 ojos redondos de 4 palmos de largo. Él ahí pues tenía 54 años, el día que descubre el primer europeo que llega allí. Tenía ya 15 años en Etiopía, había abierto 3 misiones, escuelas, y se centraba sobre todo ahora en escribir su historia de Etiopía y también en construir una iglesia. Esto también es muy curioso. Decidió construir una iglesia en la misión de Górgora, donde también al lado del palacio, para que allí residiera su amigo el emperador Susinio, con lo cual le iba a dar estabilidad y también le iba a dar ese respaldo a la hora de vivir el cristianismo del emperador y de todo de Etiopía. Cuando muere Páez, había más de 100.000 cristianos en Etiopía. Increíble, eso te iba a preguntar, ¿cómo es el final de Pedro Páez, ¿no? Cuando muere Páez has dicho, estamos hablando de, para la época de la que estamos hablando, vivió tiempo. Sí, sí. No es nada, hoy sería una persona joven, diríamos, ¿no? Pero 58 años. Pero para la época en la que estamos hablando y los sufrimientos por los que pasó. 59 años, y se cree que fue una malaria. En el año 1622, un año muy interesante, porque ese fue el año en que el Papa Gregorio XV canonizó en la misma ceremonia a San Francisco Javier y a San Ignacio de Loyola. Y ya también, como de paso, a una amiga nuestra, Santa Teresa de Jesús, a un vecino nuestro, San Isidro de Madrid, y también a San Felipe Neri. En alguna de las exposiciones de la Edad del Hombre aparecía en la de Santa Teresa precisamente un retablo con los 5 santos que el mismo día canonizó el Papa. Pues en ese año, en el año 1622, el día 20 de mayo, Pedro Páez va a terminar su historia de Etiopía y 5 días después fallece de malaria, dejando atrás pues, una vida llena de aventura, El propio Susinio escribe al general de los jesuitas, donde dice
se refería a Páez como el penitente y virtuoso Pedro Páez, nuestro padre espiritual, brillante sol de la fe que sacó a Etiopía de la oscuridad. ¿Por qué cayó en el olvido Pedro Páez? Simplemente en 10 años después todo se vino abajo. No fue culpa suya, sino porque el nuevo patriarca católico de Etiopía, también jesuita, Alfonso Méndez, un portugués, pues tiró por tierra toda la labor de Pedro Páez. Pedro Páez no intentaba imponer, sino intentaba convencer. Alfonso Méndez, al contrario, intentó imponer, incluso llamando a la guerra, una guerra santa que nunca se llevó a cabo. Instó a que Susinios, a través de la fuerza, pues impusiera la religión, y Susinios, ya cansado de tanta guerra, abdica en su hijo Fasílides, y Fasílides al final no se deja instar por Méndez, suprime la religión católica, expulsa a los jesuitas de allí e incluso llega a perseguir a los cristianos católicos que habían sido. Cuando en 10 años, toda la labor que ha llevado toda una vida se viene al traste. Importante también como a finales del siglo XVII el catolicismo prácticamente se había borrado de Etiopía. ¿Y cómo sería la cosa? Que Fasílides prohíbe la entrada de ningún europeo a su reino. Tienen que pasar 150 años para que el primer europeo vuelva otra vez a su reino. Una labor tremenda, hecha desde la inteligencia, desde la sabiduría, desde la diplomacia, tirada por tierra en poco tiempo, porque el que vino después no supo continuar, intentó por la fuerza imponer esas ideas. No hay más tiempo, Antonio. Una no pena. Hay más tiempo. Una pena. Lo siento mucho. Vamos a terminar ya, como hacemos siempre, con un texto. No quiero yo terminar así, con este último apunte que nos has hecho, que parece eso, que tira por tierra la figura de Pedro Páez. Así que vamos a terminar con el texto que tú eliges, como siempre, de esta historia tan impresionante que hoy ofrecemos a nuestros espectadores. Dios, el diablo y la aventura. El texto está tomado cuando Pedro Páez lleva solamente un año en Frémona, y el autor describe cómo era Pedro Páez. No olvidemos que Javier Reverte muchas veces no simpatiza en excesivo con la religión católica, por eso este texto tiene un doble valor. A estas alturas, Páez vivía ya de la fuerza que confiere la vida espiritual, la tenacidad que logra el alma humana cuando sella alianza con el destino. La disciplina del alma y del cuerpo le habían hecho sin duda descubrir en su raíz más honda el poco valor que tiene todo lo material, porque un hombre de fe no es a la postre otra cosa que un hombre privilegiado. Los sacerdotes, como los artistas y los políticos, conocen bien el peso de su ambición, el vigor que les otorga su sentido de la misión en la tierra. Todo hombre de religión crea a su alrededor un microcosmo de poder, como los artistas y los políticos, y ese microcosmos de razón de ser a cada día de su vida, a cada hora. Pero un misionero tiene además de eso otro raro privilegio, la experiencia de la acción, la vida por delante abierta como una gran aventura. Así debía de ser Páez en aquellos días del invierno de 1604, un rey grande en un reino minúsculo, un hombre ávido de acción que presentía una magnífica aventura. Por eso le imagino feliz en esos días de calma, como un ansioso caballero hora antes de la batalla, o como un anhelante león que babea en espera del instante de la cacería, hambriento, intranquilo, armado de la humildad y la discreción de quien vela sus armas y dotado de la paciencia del avezado cazador.